¿Qué tal, amigos? El verdadero poder, ¿dónde se encuentra? A veces no está donde pensamos. El día de hoy vamos a platicar de Xi Jinping, el presidente de China. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Banjarres. Y resulta que hace unos días se acaba de reelegir por un tercer periodo el presidente Xi Jinping, que es el presidente de China. Resulta que este señor tiene 69 años, no es tan grande, y está en el Partido Comunista desde 1974. Resulta que él nace en una familia, digamos, acomodada. Su papá había sido ministro también, pero después, en la época de Mao Zedong, hubo una revolución cultural y pues mataron a muchas personas y demás, pero muchos de los jóvenes fueron mandados al campo en una especie como de reeducación, ¿no? Como para que aprendieran nuevamente los valores del trabajo de la tierra y demás. Entonces, entre ellos, pues Xi Jinping entonces se fue al campo y estuvo trabajando ahí, pero bueno, después se afilió al Partido Comunista, que el Partido Comunista es el único partido en China. Entonces si uno quiere hacer carrera política, pues tiene que ser en el Partido Comunista, ¿no? Entonces se afilia en 1974 y entonces a partir de ahí pues empezó a subir, tuvo varios puestos y demás, hasta que llegó a ser vicepresidente en 2008, ¿no? Entonces fue una carrera después de ser más de 30 años, ¿no? Entonces llegó a ser vicepresidente, ¿no? Y entonces, pues así estuvo funcionando bien. Y en 2013 fue elegido por primera vez presidente de China, ¿no? Entonces, los periodos en China duran 5 años, ¿no? Entonces, antes tenían otra figura, era presidente del partido. De hecho, él agrupa en su figura varios cargos, que es el presidente del partido, es el presidente de China y varias cosas adicionales. Entonces, resulta que pues es el presidente allá. Y a diferencia de en los países occidentales, pues no hay mucho contrapeso, ¿no? Entonces la persona que es el presidente del partido y también el presidente del país, bueno, pues la mayoría de digamos, de las responsabilidades y del poder, pues residen en su persona, ¿no? Ahora, algo importante es que se supone que en China solo se podían reelegir 2 veces. Es decir, la mayoría de los presidentes en China habían durado 2 periodos, habían durado cerca de aproximadamente 10 años. Y Xi Jinping es el primero que en primer lugar logra reformar la constitución para poderse reelegir más veces. Lo que quiere decir que es muy probable que se siga reeligiendo, ¿no? Actualmente pues ya va a empezar su tercer periodo. Entonces, ya llevaría 9 años en el poder y pues de aquí hasta 2028 me parece que termina, y entonces así, pero ya no tiene la restricción y va a poderse seguir eligiendo. Y como tampoco está tan grande y como los chinos pues viven como bastante tiempo, pues no sería raro que lo tuviéramos en ese cargo pues por lo menos unos 20 años más, ¿verdad? Entonces, así. Ahora, ¿cuáles fueron las propuestas de Xi Jinping que lo han hecho en realidad bastante popular dentro de China, ¿no? China actualmente tiene 1.412 millones de habitantes. O sea que este señor gobierna algo así como ¿qué podemos decirle? La quinta, sexta parte de la población mundial, ¿no? Entonces, pues es un montón. Entonces, dentro de sus propuestas, bueno, estaba disminuir la contaminación, que más o menos ahí la llevan. Fue también muy enfático en el tema anticorrupción. Entonces, lo que hicieron fue meter a muchísima gente por corrupción, y las penas por corrupción pues pueden ser hasta de pena de muerte o de muchos años de cárcel. Entonces, bueno, eso hizo que bajara bastante la corrupción. También se le acusa que muchos opositores políticos, con el pretexto de la corrupción, pues fueron metidos a la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero bueno, dentro de todo, la corrupción sí disminuyó. Y bueno, entonces, también, dentro de los logros de su gobierno, pues ha logrado el crecimiento económico que hemos visto en los últimos, sobre todo de 10 años para acá. Ya traían un crecimiento importante desde los 80 empezaron a invertir muy fuerte, y a partir de los 2000 ya se venía dando, pero bueno, él siguió
continuidad, entonces sigue siendo crecimiento económico bastante fuerte, pero lo que sí se logró en los últimos 10 años fue que bajara mucho la pobreza, ¿no? Antes tenía fama en China de que fabricabas y que pagaban $1 al mes de salario a los trabajadores y demás. Eso ha cambiado mucho, en realidad el salario de los trabajadores ha estado aumentando, todavía en niveles de otros países, pero bueno, ya es mucho más alto de lo que era hace 10 años, ¿no? Y algo que también está haciendo China, está invirtiendo mucho en países como en África, en Latinoamérica, entonces hay mucha inversión china y pues desde algunos años estamos viendo esta guerra comercial con Estados Unidos, donde bueno, pues ya China como que ya se cansó un poco de ser la fábrica del mundo, ahora quiere pues volverse más como el inversionista, como la potencia económica en cuestión también de tecnología y de otras cosas, entonces ya no va a ser tanto como se especula que antes solo era como la pura fábrica, ¿no? La pura maquila de cosas, ¿no? Y bueno, pues lógicamente el proteccionismo dentro de las empresas dentro de China pues sigue siendo muy fuerte y son muy favorecidas las empresas chinas contra las empresas extranjeras, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que ha recibido su gobierno? Bueno, pues el tema de derechos humanos, ¿no? También, pues las empresas tecnológicas están como que muy controladas, ¿no? Por ahí escuchábamos de Jack Ma que por ahí hizo algunas declaraciones y le fue muy mal y entonces, ¿no? Jack Ma es el dueño de Alibaba, entonces, y demás, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos que tiene para adelante? Bueno, pues están hablando de que quieren sacar el yuan digital, ya hemos platicado de él, y bueno, pues si lo logran, pues va a ser un tema, pero también ese yuan digital, que de hecho ya está en pruebas, ya se han hecho cuestiones, ya en partes de la población ya está funcionando el yuan digital, pero lo que tiene el yuan digital es que también pues saben exactamente, como es un yuan digital pero controlado por el gobierno, pues saben exactamente cuánto recibiste, cuánto gastaste, en qué, entonces todo está perfectamente, digamos, en la aplicación del yuan digital y entonces pues el gobierno tiene un control impresionante sobre las personas que utilizan el yuan digital, a diferencia de otras criptomonedas como el Bitcoin, que como que hay como más libertad y anonimato en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el chiste es que también están buscando, lo que han logrado son estas super apps, ¿no? Tienen estas super apps donde tienen en unas cuantas aplicaciones tienen integrados el chat y las compras y los mensajes y así como muchas cosas, ¿no? La que se llama WeChat, ¿no? Tiene como de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues también va por ahí la cosa. Se ve que el tema del control de la población, pues va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, digo, si tienes 1.400 millones de habitantes, pues también en una de esas es una necesidad. Pero bueno, se ve que por ahí va a estar la cuestión bastante fuerte. Y pues se ve que también el crecimiento económico que podemos percibir que va a seguir teniendo China, pues va a estar todavía muy importante. Y pues por eso es que esta persona es actualmente, probablemente sea la persona más poderosa del planeta, porque encima pues también tiene pues todos los recursos del gobierno chino, ¿no? El poder militar, el poder, no solo el poder económico, ¿no? Entonces, pues sí. Y lo más probable es que lo sigamos viendo en la escena mundial por muchos años más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es mi análisis del día de hoy. Espero les haya resultado interesante y si es así, pues suscríbanse al canal y denle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.